Quisiera empezar leyendo dos pasajes. Mateo 14, 29. Dice, sí, ven, dijo Jesús. Y entonces Pedro se bajó por el costado de la barca y caminó sobre el agua hacia Jesús. Pero cuando vio el fuerte viento y las olas, se aterrorizó y comenzó a hundirse. Sálvame, Señor, le gritó. De inmediato Jesús extendió la mano y lo agarró. ¿Tienes tan poca fe?, le dijo Jesús. ¿Por qué dudaste de mí? Cuando subieron de nuevo a la barca, el viento se detuvo y entonces los discípulos lo adoraron. De verdad eres el Hijo de Dios, ellos exclamaron. Y otro pasaje, Mateo 7:24. Todo el que escucha mi enseñanza y la sigue es sabio, como la persona que construye su casa sobre una roca sólida. Aunque llueva cántaros y suban las aguas de la inundación y los vientos golpeen contra esa casa, no se vendrá abajo porque está construida sobre lecho de roca. Y es importante estar atentos a la voz del Espíritu Santo a través de estos pasajes, porque Dios nos dice que las tormentas en el mar levantan olas gigantes y al estrellar las aguas arrasan con todo lo que se encuentra en la superficie. Sin embargo, en el fondo del mar hay tranquilidad y completa paz. Algo similar ahora mismo está ocurriendo en la tierra, tanto en el reino natural como en el espiritual. Las noticias de Valencia. Los huracanes que producen las tormentas causan trastornos que el enemigo utiliza para distraer y confundir. Por eso hoy te estoy llamando a que busques la profundidad. Ven y alcanza el lugar de quietud y de paz que solo se disfruta en mi presencia. Y a través de mi palabra te llevaré a un lugar de confianza plena en mí. Veme como tu ancla y te revelaré las profundidades de mi corazón y las respuestas a tus preguntas. En este momento de tu vida, ninguna tormenta te debe tomar desprevenido. Y en la medida que te fortalezcas en mí, podrás ayudar a otros que están a punto de ahogarse. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Esta mañana quiero referirme a un episodio de la Escritura que trata con un personaje y lo voy a tratar de explicar, que es Acán. Todo lo que está escrito en la Biblia, en el orden en que aparece en la Biblia, es por muy buenas razones. Por eso, en la Escritura, todo lo primero es muy importante. El primer hijo y los primeros frutos simbolizan la semilla más fuerte. Esa bendición que Dios le da al primogénito, al primer hijo, es muy importante porque está hablando de una semilla fuerte. Y en este viaje que estamos haciendo con el pueblo de Israel, de Egipto a Canaán, llegaron a Cardán y recordarás que Jericó fue la primera batalla que los israelitas pelearon en la tierra prometida. Esta fue la primera ciudad que poseyeron y fue el primer botín de guerra que conquistaron. Por eso hago alusión a lo importante que es lo primero. Dice en el libro de Josué, en la séptima vuelta, mientras los sacerdotes daban el toque prolongado con los cuernos, con esas cornetas, Josué les ordenó a los israelitas, griten porque el Señor les ha entregado la ciudad. Y dice la Biblia que con ese grito, evidentemente, los muros de Jericó se desplomaron. Hay aquí algo importante para nosotros. Desde mi punto de vista, no hay vivencia más asombrosa que poder escuchar la voz de Dios. No hay milagro más importante que poder escuchar la voz de Dios. Y también yo creo que nada compara en todo el universo a escuchar al Señor cuando le dice, como le dijo a Josué, te he dado la ciudad, esa ciudad es tuya. Lo único que tienes que hacer es poseerla.
La persona que tiene esta experiencia de escuchar la voz de Dios comprueba que vive en el mundo de lo que no se ve. Hay un libro, ahorita se me vino a la mente, de un profeta contemporáneo que el título dice más o menos: hoy, en este día, hablé con Dios. ¿Y tú? Porque Dios nos habla todos los días. Y bueno, está esperando que nosotros escuchemos la voz de Dios todos los días. Por eso es importantísimo tener los oídos atentos a su voz. Dios prometió éxito en todo lo que Josué emprendiera. Y esta promesa fue la palabra rema, en el griego, que es una palabra personal. Y le dijo a Josué, le hizo una declaración de victoria para Josué y para el pueblo de Israel. No le estaba preguntando a Josué que cómo les iba a ir en la guerra. No le dijo a ver si ganan. Le dijo, antes de pelear, la victoria ya ha sido dada para ti, para el pueblo de Israel. Y lo que Dios hizo fue arrebatar la victoria del futuro y le entregó en manos de Josué y el pueblo de Israel en el presente. No sé si tú sabías, pero Dios no tiene problema con el tiempo, porque no hay tiempo para Dios. Por eso, para ponerlo de alguna manera, Dios tomó la victoria del futuro que todavía no sucedía y le dijo a Josué, esta te la doy ahora en el presente, ya eres victorioso. Lo que Josué hizo para que la promesa de Dios se concretara fue lo siguiente. En primer lugar, pelear la batalla. La victoria había sido dada, pero tenía que pelearla. Y tenía que obedecer una indicación muy importante y muy precisa que le hizo Dios respecto al botín de guerra. En tiempos bíblicos, y a través de la historia, nosotros sabemos que cuando había guerras, parte de lo importante de las guerras, por supuesto, ganarlas, porque yo me traía el botín del ejército o del pueblo al cual yo iba a vencer. Pero en esta ocasión Dios dijo algo respecto a ese botín de guerra. Por eso, primero Dios da una palabra personal, que es ese rema que viene de Dios, y después el hombre tiene que hacer su parte para que la palabra que recibió se concrete y se haga realidad. Dos tiempos, Dios hablando y luego después yo recibo esa palabra y de acuerdo con lo que Dios me dijo, yo lo hago y entonces esa palabra, esa promesa, ese regalo de Dios se concreta. Por eso yo quisiera que reflexionemos ahora en lo que Dios ordenó sobre ese botín de guerra de Jericó. Josué 6:18 dice, no se queden con ninguna cosa que esté destinada para ser destruida, pues de lo contrario ustedes mismos serán destruidos por completo y traerán desgracia al campamento de Israel. Todo lo que esté hecho de plata, de oro, de bronce o de hierro pertenece al Señor y por eso es sagrado, así que colóquenlo en el tesoro del Señor. Indicaciones precisas. Ese botín de guerra tiene un destino, tiene un propósito, que leemos ahí en el versículo 18, destinada para ser destruida. Y por si había alguna duda, Dios especifica, mira, todo lo que esté hecho de plata, de oro, de bronce, de hierro, es del Señor. No lo toques, no te pertenece, no es tu botín de guerra. Y cuando uno escucha esto, leemos esto de la Escritura, no cabe duda que Dios obra de manera misteriosa. Bueno, misteriosa para nosotros, no para Él. Él ordena a los israelíes que peleen, pero después les prohíbe apropiarse del botín de guerra, que era prácticamente la razón de pelear. No deberían tocar nada de valor de ese enemigo que ya estaba derrotado.
Jericó era una ciudad buena para vivir, pero lo que la hacía inhabitable eran sus pobladores. Por eso Dios ordenó que destruyeran toda la ciudad y con toda la gente que esté habitando en ella. Después de esperar 40 años, desde que salieron de Egipto hasta que llegaron a Canaán, la tierra prometida, finalmente los israelíes entraron a la tierra prometida y ellos entonces, perdón, yo hice aquí algo chueco. Después de esperar 40 años, finalmente los israelíes entraron a la tierra prometida. Ellos pelearon y ganaron su primera batalla, pero ahora parecía que Dios no cumplía su promesa. El Señor les ofreció que habitarían en ciudades que no construyeron. Y ahí estaba Jericó, una ciudad que no construyeron. Y seguramente muchos de los israelíes decían, pues tú nos dijiste, Señor, vamos a habitar en casas que no construimos. Vamos a beber agua de pozos que no cavamos. Y entonces aquí está la ciudad que ya está para nosotros. Bueno, ¿y ahora? Les dice, destruyan Jericó hasta sus raíces. Israel conquista Jericó, pero en términos humanos, ¿de qué les sirvió? A primera vista no hubo ganancia, no se quedaron con nada, partido a la mitad. ¿Acaso el Señor se estaba burlando de su pueblo? O peor aún, ¿se estaba desdiciendo de sus promesas? Eso no es el carácter de Dios. Dios cumple sus promesas. Entonces hay algo cuando nosotros no podemos entender la Escritura, quiere decir que hay un problema conmigo, no con la Escritura, que es palabra de Dios. La ciudad de Jericó y sus habitantes le pertenecían a Dios. Y el Señor es soberano para hacer lo que Él quiera con lo que es suyo. Y tú y yo, ¿de quiénes somos? ¿De quién? De Dios. Entonces Él puede hacer con nosotros lo que Él quiera. En Jericó Israel ganó su primera batalla. Y todo lo que es primero le pertenece al Señor. Y esto incluye las primicias de la tierra prometida. Ustedes han estado aquí cuando hemos presentado a un niño y cuando ese niño es primogénito, yo les hago la referencia a los papás que ese hijo primogénito no les pertenece porque le pertenece al Señor. Y les pregunto que si están dispuestos a entregárselo a Dios. ¿Han escuchado alguna vez eso? Y los otros hijos también son del Señor. Pero hay una promesa, hay una cosa especial para el primogénito. Y es que nació primero. Por eso tiene una doble porción de la herencia de sus padres. Esa partecita no la acabo de entender, pero no es importante. Porque ese es el problema de los padres. Los padres tendrán que decidir, aquí está la herencia y al primogénito le toca el doble. Algo va a hacer el Señor, pero ustedes no se apuren. Bien importante que ustedes puedan considerar lo siguiente. Yo al menos me hago esta pregunta. ¿Hasta cuándo el pueblo de Dios, que somos tú y yo, vamos a entender las leyes financieras? Estoy seguro que aquí entre nosotros hay personas que son financieros en las empresas donde trabajan o en su propia empresa. Pero cuando se trata de las finanzas de Dios, ahí muchos tienen grandes lagunas, grandes incógnitas, grandes respuestas o preguntas sin respuesta. Y quiero decirte con todo mi corazón, si no le das al Señor lo primero y lo mejor de ti, vas a seguir viviendo en escasez
y en pobreza. Dios reclama para él lo primero. ¿Lo primero de qué, pastor? De tu tiempo, de tu esfuerzo, de tus hijos, de tus talentos, de tus ingresos, de tus anhelos, de tus sueños, de absolutamente todo lo que tú eres y todo lo que tú tienes. Dios dice, yo quiero lo primero y lo mejor para mí. Y mientras no le damos a Dios el primer 10% de todos los recursos económicos que pasan por nuestras manos, no vamos a poder poseer la tierra que Dios ya nos dio. Por eso hoy te quiero ofrecer un consejo totalmente gratuito. No se te ocurra averiguar lo que te puede suceder si tocas algo pequeño o grande de lo que le pertenece al Señor. Ni lo intentes. Después de la batalla de Jericó, Acán tuvo la peor idea de su vida. ¿Se acuerdan del botín? ¿Se acuerdan de quién es el botín? Y a Acán se le ocurrió quedarse con una parte del botín. Y la ira del Señor se encendió contra todo el pueblo de Israel. Por un Acán, por una persona. De acuerdo con la escritura, 1 Crónicas, capítulo 2, Acán era hijo de Cami, de la casa de Sabdí, de la familia de Sera, y pertenecía a la tribu de Judá, la tribu que finalmente después viene Jesús. Pues Acán o Acar también se le conoce, se le ocurrió enterrar bajo su tienda de campaña una parte del botín de guerra que robó. Recuerda que el Señor dedicó el botín, lo apartó para un uso muy especial, y el uso que él le iba a dar a este botín de guerra era para destruirlo. ¿De quién es el botín? ¿Y qué puede hacer Dios con lo suyo? Lo que Él quiera. Y si lo quiere destruir, lo va a destruir. Josué no se enteró. Josué era el capitán del ejército de Israel. No se enteró de lo que hizo Acán. Y lo que Josué tenía en mente en sus batallas, ya había conquistado Jericó y ahora quería avanzar y conquistar más territorio. Por eso alistó al ejército y se dirigió a Ahí. No es cierto, es Ai, con H. Si ven ustedes el planito, aquí está Jericó y aquí está Ai. No era una gran distancia. Y realmente Ai no era un reto militar. Espero no haya alguien aquí de Cuautitlán, pero es como Cuautitlán. Era una ciudad pequeña, pero lo más dramático fue que en Ai, el pueblo de Israel, representado por su ejército, por su capitán, fue destruido, fue derrotado. Y claro, desilusionado, Josué clamó al Señor y Dios le reveló que los derrotaron porque alguien se quedó con parte del botín que él mismo dedicó y prohibió tomar. Y esto la Biblia le llama que es anatema. Déjame decirte el significado bíblico de anatema. Significa excomunión, maldición y exterminio. Anatema es algo apartado porque le pertenece a Dios y no debe ser utilizado para propósitos mundanos o profanos. Entonces, yo creo que el texto que voy a poner aquí, cualquiera lo puede entender. Yo lo entendí. Mira, Dios da una orden clara y precisa. Que nadie guarde nada del botín que fue separado para ser destruido. ¿Es claro? Nadie, nada.
Y entonces el Señor alejará de ti su enojo feroz y te tratará con misericordia. Tendrá compasión de ti y te convertirá en una nación numerosa, tal como lo juró a tus antepasados, que era lo único que tenían que hacer. No quedarse con nada del botín. En el caso de Jericó, Dios prohibió y dedicó las riquezas de la ciudad para ser destruidas. El botín de guerra era anatema, excomunión, maldición, y cualquier cosa dedicada a Dios con el propósito de ser destruida es igual algo que es anatema. ¿Sabes? Esta enseñanza es poderosísima. Josué no podía apoderarse de más territorio si no resolvía el problema de Acán. Resulta que en el pueblo de Israel había un Acán. Uno. Con uno que se quede con lo que no es suyo. ¿Quién sufrió? Todos. Gracias a Dios, Acán hoy no vino. Podemos estar tranquilos. Por eso, importantísimo, cuando le robamos a Dios, pasan dos cosas fundamentales. Anulamos nuestro propio crecimiento y lo segundo es que nos derrotamos a nosotros mismos. Nos metemos a autogol. Adán fue el primero en cometer esta falta gravísima. ¿Por qué? Porque comió del fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal y desobedeció la orden de Dios. Y a partir de ese día el hombre fue expulsado del huerto del Edén, obligado a trabajar con el sudor de su frente. No había nada de malo en el huerto del Edén porque Dios lo creó. Sin embargo, el Señor apartó un árbol entre miles de otros árboles y le dijo a Adán y a Eva: está prohibido comer del árbol que estoy señalando para ustedes, del bien y del mal. ¿Y qué hizo Adán y Eva? ¿Qué hizo? Se lo comieron. La consecuencia de tomar y retener lo que Dios apartó fue terrible. Hoy nosotros estamos sufriendo las consecuencias del pecado de Adán y Eva. Por eso, cuando yo llegue al cielo, voy a buscar a Adán y a Eva. Y voy a tener una charlita con Adán. Porque por su culpa, nosotros tenemos hoy una naturaleza pecadora. El hombre se convirtió en esclavo de Satanás y del mundo por haber pecado. Y compara al pueblo de Dios cuando estaba regresando a Egipto. Y la Biblia cita el número de veces que regresaron a Egipto. Dice la Biblia que en una ocasión había una hambruna en la tierra. Y entonces Jacob le llama a sus hijos, Abraham, Isaac y Jacob, uno de los tres patriarcas. Un hombre importantísimo. No hay que comer. Y entonces, ¿qué pensó? Vamos ¿a dónde? A Egipto. Le preguntó a Dios. Dios tenía sus planes. Pero Egipto a mí me suena a veces como cuando pensamos bueno, algunos de nuestros paisanos piensan en ir a trabajar del otro lado del río. Y dicen, no, ya me voy de México porque aquí está re fea la cosa. Me voy para allá porque allá hay leche y miel. ¿Y ustedes saben cómo les va a los mexicanos que se van de espalda mojadas a trabajar allá? El pueblo de Israel le pasaba lo mismo, pero no querían ir a Estados Unidos, querían ir a Egipto. El resultado es exactamente lo mismo.
Por eso, nuevamente, algo importantísimo. Yo espero que me creas cuando te digo que yo deseo con todo mi corazón que Dios te prospere en todos los proyectos que emprendas. Mi deseo es que seas fructífero para que tú y tu familia vivan holgadamente. Y porque quiero que te vaya bien, te animo a no ser como Acán. Mira, por lo que más quieras, no le robes a Dios. Quiero leerte un pasaje que está en Malaquías capítulo 3. Porque yo, Jehová, no cambio. Por esto, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. Desde los días de vuestros padres os habéis apartado de mis leyes y no las guardasteis. Estoy leyendo de la Reina Valera. Volveos a mí y yo me volveré a vosotros, ha dicho Jehová de los ejércitos. Mas dijisteis, ¿en qué hemos de volvernos? O alguna traducción también dice, ¿cómo podemos volver si nunca nos fuimos? Y Dios dice, ¿robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado y dijisteis, ¿en qué te hemos robado? Y responde el Señor, en vuestros diezmos y vuestras ofrendas. Y miren lo que sigue. Malditos sois con maldición, porque vosotros, la nación toda, me habéis robado. Wow. Y añade lo siguiente: traed todos los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa. Alfolí era un depósito, un almacén dentro del templo. Y probadme en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendiciones hasta que sobreabunde. A mí me duele el corazón hablar de este tema. Me duele el corazón por varias razones. Una, porque no faltará el que está diciendo lo que el pastor quiere es llevarse los diezmos a su casa y vivir como rey. Y nada puede ser más distante que eso. Algunos me duele el corazón porque en su vida han diezmado. Algunos alguna vez diezmaron. Por eso a mí este tema me causa dolor, me causa admiración. La vida en nuestra tierra prometida es nueva, es maravillosa, pero también es una tierra en donde ya dejamos de ser niños y ahora tenemos que actuar como personas adultos responsables delante de Dios. Y el primer 10% de todos tus ingresos, ese es el diezmo, le pertenece al Señor. No se te ocurra tocarlo, porque esos recursos son de Dios. Como le pasó a Acán, tomó de lo que no le era suyo. Y te quiero recordar una cláusula del pacto que Dios celebró contigo y conmigo. Busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y yo te daré todo lo que necesitas, dice el Señor. Busca primero el reino de Dios. Por eso la aportación de tus diezmos y ofrendas contribuyen a que la palabra de Dios sea predicada, enseñada hasta llegar a todas las naciones de la tierra. Si tú pagas fielmente el 10% de tus ingresos, y puse entre paréntesis Hebreos 7:9, porque los diezmos no se dan, los diezmos se pagan. Cuando tú vas a la Comisión Federal de Electricidad a pagar tu recibo, le dices, aquí está este donativo. Esta es una ofrenda para el señor Comisión Federal de Electricidad. ¿Qué le dices? Vengo a pagar. Y nosotros tenemos que entender que el Señor se convierte en el momento que lo hagamos en socio de nuestro negocio. Y recuerda que el pacto establece deberes y privilegios. Lo tuyo es del Señor, lo del Señor es tuyo, pero en ese orden. Cuando tú y lo tuyo es de Dios, entonces lo de Dios es tuyo. Así es como funcionan las finanzas de Dios.
¿Te molestan las palabras que estoy diciendo? ¿Te incomoda que predique de la obligación de dar? Yo sé que sí, aunque digas que no. ¿Sabes por qué? Porque algunos ya decidieron no diezmar hoy ni nunca. Simplemente han cerrado sus oídos para no escuchar lo que Dios tiene que decir respecto a este tema tan importante. Yo lo que te invito es a que revises el estado de tu corazón. ¿Sabes por qué? Porque a lo mejor tú eres el Acán de Oasis. O eres el Acán de tu familia. Y por ti no hemos podido poseer todo el territorio que Dios nos prometió como iglesia. Pero opera exactamente a tu familia. Cuando tú no diezmas, no se dan los propósitos que Dios tiene para tu familia. De ahí la importancia de esto que estamos ahora platicando. ¿Hasta cuándo nosotros vamos a entender que los recursos económicos, la plata y el oro son de Jehová de los ejércitos? Dice el profeta Ageo capítulo 2, versículo 8. ¿Sabes? El dinero que traes en tu cartera le pertenece al Señor. El dinero que le debes a Liverpool es del Señor. El dinero que anhelas tener y no tienes es el Señor. Porque todo el oro y toda la plata le pertenece al Señor. Todo es del Señor. Por eso es indispensable que nosotros, es inadmisible que seamos egoístas con el dinero y los recursos que son propiedad de Dios. Es como si yo me siento mal, me siento triste, me siento desanimado porque alguien está usando tu carro. Pues ¿de quién es el carro? Pues tuyo. ¿Tendré derecho de sentirme mal porque alguien está manejando tu carro? Pues no, si es tuyo. Y cuando hablamos del dinero tenemos que entender que esto le pertenece al Señor. Por eso, si somos nosotros egoístas con los recursos que Dios nos dio en administración, no vamos a poder poseer más territorio. Si no damos, no progresamos. Y si no le regresas a Dios el 10% de todos tus ingresos, que además, como ya dije, no son tuyos, Él no te va a prosperar ni te va a proteger de tus enemigos en la tierra prometida, a donde el Señor nos lleva. Y si todavía si hubiera alguno que está luchando para decir esto no es para mí, el diezmo es tan importante que Dios maldice a la persona que les roba. Dice Malaquías 3:9, todos ustedes como nación me han robado, por eso yo los maldigo a todos ustedes también como nación. ¿Cómo la está pasando Israel el día de hoy? Mal. Yo no sé cómo le harán los israelíes, pero ellos tienen que diezmar. Y los mexicanos tenemos que diezmar. Y los africanos tenemos que diezmar. Yo no puedo borrar ni pasar por alto estas palabras que están escritas en la Biblia, que están aquí al frente en la pantalla para que tú y yo las leamos. ¿Por qué? Porque esta es una declaración de Dios. Pero lo que sí puedo hacer es aclararte que en la cruz Jesús rompió con estas maldiciones, esta y todas las demás maldiciones. Pero si yo insisto en no diezmar, yo mismo me coloco por debajo del poder de la maldición. Solitito. La bendición de Dios fue antes de la ordenanza del diezmo. ¿Sabes por qué? Porque Dios siempre da primero. Él nos amó primero y dio a su único hijo. Lo primero que Dios hizo después de la creación fue bendecir al hombre.
Y después introdujo el pacto y la prohibición de comer el árbol en particular, pero primero los bendice. Isaac, en el nombre de Dios, impuso sus manos sobre Jacob, el hijo, y lo bendijo. Tiempo después, Jacob se comprometió a diezmar al Señor nuevamente. La bendición va primero. Abraham recibió la bendición antes de que diera los diezmos a Melquisedec. Y otra cosa importante, Dios no te bendice porque diezmas. Sin embargo, para que la bendición se materialice, debes diezmar con toda fidelidad. Dios ya hizo su parte, ahora nos corresponde a ti y a mí hacer la nuestra. Y este pasaje de Malaquías continúa diciendo: traed todos los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa. Entonces, ¿cuál es el propósito del diezmo? Que haya alimento en la casa de Dios. Y tú y yo y todos los que estamos aquí somos la casa de Dios, somos la iglesia. Y recuerda que la iglesia es donde se encuentra el alimento de Dios. Y el alimento es la palabra de Dios. Por eso el propósito de la iglesia es sembrar la palabra de Dios en el corazón de las personas. Y nuestra función es proveer el alimento espiritual para que llegue a todo el mundo. Oasis somos tú y yo. La iglesia somos tú y yo. Somos casa de Dios. Si aquí comes la palabra, entonces aquí es donde tienes el privilegio y la obligación de diezmar. Miren cómo dice Deuteronomio 14. Y comerás delante de Jehová tu Dios en el lugar que Él escogiere para poner ahí su nombre. El diezmo de tu grano, de tu vino y de tu aceite, las primicias de tus manadas y tus ganados, para que aprendas a temer a Jehová tu Dios todos los días. Para mí resulta revelador esto que estamos leyendo de la Escritura. Dios ordena diezmar en la iglesia. Y también ordena comer en la iglesia. No quiero hacerte sentir mal, pero mi intención es que tú abras tus oídos espirituales y tus ojos espirituales y veas tu realidad. ¿Qué pasa si tú te vas de viaje un mes y llega el recibo de la luz y nadie lo va a pagar? ¿Qué pasa? Cortan la luz. ¿Cuántos de nosotros salimos de vacaciones porque tenemos vacaciones? Y entre las vacaciones viene un domingo, día de diezmar y de ofrendar. ¿Y qué hacemos con esos ingresos? Pues nos los fulminamos. No los comemos, no los vestimos, no los disfrutamos en las vacaciones. Es que aquí es donde comemos. Aquí es donde traemos el diezmo. Esto es muy sencillo, esto es muy fácil de entender. Yo lo que quiero suplicarte es que no enredes los principios de Dios. A lo mejor esto sorprende a algunos, pero diezmos no es el nombre de una clase de ofrenda. Diezmo es otra manera de decir porcentaje. Te digo porque ha habido personas que me traen un sobre y dicen: pastor, este es mi diezmo. Le digo: muchas gracias, Dios te bendiga. Y abro el sobre y trae 50 pesos. Si esto es el 10% de sus ingresos, ¿cuánto gana esa persona? ¿Quién puede vivir con 500 pesos al mes? Entonces, ¿qué me entregó? No sé. Por eso, si no das con fidelidad el 10% de tus recursos, si no ofrendas con fidelidad después de diezmar, si das una parte del diezmo aquí y otra en otro ministerio,
no solo tú estás desobedeciendo a Dios, sino que le estás robando a Dios. Si me ayudan allá atrás, por favor. ¿Sabes? Mi corazón de verdad brinca de alegría cada vez que pienso que Dios no está en el negocio de castigar ni de quitar. Dios está en el negocio de dar y de bendecir. Y entonces quizá tú te preguntes, entonces, ¿por qué Dios ordena que le demos lo primero a Él? ¿Por qué insiste en que sea lo primero y lo mejor? Hay una sola razón: para podernos dar más. A Él nunca lo vamos a poder ganar a dar. Su deseo es abrir las ventanas de los cielos y derramar bendición hasta que sobreabunde, como leímos en Malaquías 3:10. Por eso la importancia que esto tiene, que la bendición no viene, no se recibe por diezmar. La bendición de Dios es un regalo gratuito que se recibe por la fe en Cristo. Y Jesús murió para que la bendición que Dios le dio a Abraham llegara a nosotros. Entonces, ¿qué pasa si no queremos diezmar? Pues si no diezmamos, nos va a suceder lo mismo que a Israel. No vamos a lograr poseer más territorio porque hay pecado en nosotros. Por eso es tan importante destruir a Acán. Robar es un pecado. Y si permitimos que el pecado permanezca en nuestro corazón, va a venir Acán. Él es el ladrón de nuestro propio cultivo. Y si siembras robo como lo hizo Acán, vas a cosechar el mismo fruto. Si tú le robas a Dios, va a venir Satanás y te va a robar a ti. Bueno, y yo no sé si alguien ha visto a Acán. Mañana en la mañana, cuando te estés arreglando para ir a trabajar y estés frente al espejo, haz así. Cuando uno cierra los ojos, como que quieres ver más. Ve a la persona que tienes ahí en el espejo y pregúntale: ¿tú eres Acán? A ver qué te dice. Porque pudiera ser que tú eres Acán. Porque Acán vive dentro de nosotros. Porque Acán no quiere que demos. Porque él sabe que dar es la piedra de tropiezo en nuestro progreso. Y por eso nosotros tenemos que confrontarlo y aniquilarlo. Josué se hizo cargo de Acán. Dice la Biblia que todo el pueblo se reunió y mataron a pedradas a Acán y a su familia. Quemaron sus posesiones, incluyendo el oro que se robó. Lo quemaron. Y después que Josué terminó ya con la vida de Acán, Israel volvió a ser exitoso en sus campañas militares y continuó cumpliendo la obra que Dios le había encargado, y que empezó nuevamente la conquista, porque Dios le dijo a Josué: todo lo que pise la planta de sus pies es tuyo. Si hubiera sido parte de los ancianos del pueblo de Israel, le hubiera puesto a Acán así dos como César, para que agarraran a Josué de las orejas y caminaran, y caminaran, y caminaran, y caminaran, y no caminaran, y no se detuvieran, porque todo lo que pisara la planta de los pies de Josué, ¿de quién iba a ser? ¿De quién? Del pueblo de Israel. Diezmar con fidelidad refleja la condición de tu corazón y del mío. El diezmo es importante para que la bendición de Dios se materialice sobre nuestra vida. Déjame hacerte una última recomendación. No hagas malabares teológicos para justificar no pagar tus diezmos. Eso es jugar con fuego. Algunos dicen: es que
El diezmo es del Antiguo Testamento, pastor. Es que no has leído el Nuevo. Algunos dicen, pastor, ¿y diezmo en bruto o en neto? ¿Antes o después de impuestos? Pues es fácil. ¿Cómo quieres las bendiciones de Dios? ¿Antes de impuestos o después de impuestos? Yo prefiero sin impuestos. Entonces paga tu diezmo después de tus impuestos. Y si dices que no diezmas porque no te alcanza, quiero que grabes en tu corazón que no te alcanza porque no diezmas. Ofrendar y diezmar con fidelidad es la manera más segura de hacer crecer tus finanzas y tus recursos. Y ahora yo dejo la respuesta a ti. Espero he hecho mi caso. Te he presentado con bases bíblicas y con bases históricas lo que Dios pide de nosotros que somos su pueblo. Ahora, ¿cómo vas a responder? ¿Quieres prosperidad? Diezma con fidelidad. ¿Quieres que tus negocios sean exitosos? Diezma, ofrenda. Esta es la clave del éxito financiero. Leía de un hombre de negocios cristiano norteamericano, un hombre muy próspero que estaba diezmando al Señor con toda fidelidad. Y un día le dijo al Señor: Señor, yo creo que puedo diezmar más. Y entonces aumentó y empezó a diezmar el 20% de sus ingresos. Y era multimillonario. Y veía que ahora que estaba dando el 20%, sus negocios crecían más. Le dijo: Señor, voy a diezmar el 30%. Y el Señor se empezó a proveer de más y más y más. Hoy ese hombre vive con el 10% de sus ingresos y es un hombre multimillonario. ¿Y sabes cuánto le da al Señor? El 90% de sus recursos. ¿Qué hizo este hombre? Probó al Señor. Y como Dios siempre cumple su palabra, se abrieron las ventanas de los cielos, se derramaron todo género de bendiciones. Yo quiero invitar a aquellas personas que se comprometen a diezmar, nada más. Los que no se comprometen, está bien, esa es tu decisión. Pero si tú te comprometes a diezmar de hoy en adelante, ponte de pie ahí en tu lugar. Este es un tema entre Dios y tú. Yo no veo nada. Aquí aplica ese pasaje de Apocalipsis. El Señor está a la puerta y está llamando. Ese pasaje es para cristianos, para personas que reconocen a Cristo como su Salvador. Y en esta ocasión el toquido de la puerta es: llegó el tiempo de diezmar. Llegó el tiempo en donde tú verdaderamente seas un hombre y una mujer próspera, donde se acaben tus deudas,
donde puedas vivir holgadamente como Dios quiere y tu vida sea una vida victoriosa. Padre, tú conoces el corazón de cada uno de tus hijos que hoy está aquí de pie. Y si estamos aquí de pie, Señor, es porque hacemos un compromiso hoy contigo. Señor, queremos diezmar de hoy en adelante con toda fidelidad. La primera parte de todos mis recursos que pasen por mis manos son tuyos. Y los voy a traer a la iglesia. Tráelos al alfolí de la iglesia. Señor, yo me comprometo a ofrendar después de haber dado mi diezmo. Señor, toma mis finanzas. Señor, también toma mi falta de fe. Que esto suena demasiado bueno para ser cierto y tengo dudas. Señor, quita mis dudas. Quiero caminar por ese estrecha camino, pero recto. Yo no quiero ser el Acán de mi iglesia, ni mucho menos quiero ser el Acán de mi familia. Tú nos has mostrado, Señor, que si yo cumplo, mi familia será llena de provisión. Y también tú nos has dicho qué pasa si nosotros no hacemos de nuestra parte. Trae convicción, Señor. Trae gozo. Enséñanos a ver esto como una bendición poderte dar a ti, como un privilegio que solamente tus hijos tenemos. Y que no solamente sea nuestro dinero, sino también nuestro tiempo y nuestras motivaciones, nuestros pensamientos, nuestros sueños, Señor. Todo lo que sea primero y mejor es tuyo, te pertenece. Yo te pertenezco, Señor. Toma mi vida como un sacrificio, como una ofrenda que sea agradable delante de ti. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén, amén. Démosle un fuerte aplauso al Señor.